Cuando llegó a Colombia, pues nos damos cuenta que él estaba implicado en una cantidad de hechos. Efectivamente, había estado con grupos guerrilleros, había estado preso en 2 ocasiones, y la última que había estado era por suplantación de identidad. Él se hacía pasar como psiquiatra cuando realmente no era psiquiatra. Él se hacía pasar como experto en karate cuando no sabía karate. Se hacía pasar como experto policía, no era policía. Es decir, su historia de vida estaba llena de mentiras en Colombia. Estamos hablando de en Colombia. O sea, esto no tiene nada que ver con el caso de Danilo Anderson ni nada. Por supuesto, yo llego acá a Venezuela con esa cantidad de información, con esa cantidad de documentos, y los empezamos a publicar. Era y sigue siendo una pregunta legítima: ¿cómo poder confiar en una persona que tenía este prontuario criminal? Cuéntanos en más detalle cómo fue la pesquisa, cómo ibas llegando a las fuentes y qué tipo de fuentes consultaste más, hiciste más entrevistas, tuviste más acceso a documentos. Bueno, ¿Cómo diste con fuentes además en un país que no conoces, digamos, periodísticamente? Pero inicialmente realmente en Colombia fue la búsqueda de documentos. No hubo fuentes vivas en Colombia. ¿Fuiste directo a archivos, registros, ese tipo de cosas? Fui directamente a la fiscalía. En la fiscalía ellos tenían un dossier donde tenían quién era este señor. O sea, eso fue básicamente el trabajo en Colombia. Cuando me dieron toda esa cantidad de... Mentira. Yo me reuní con una fuente del Ministerio Público colombiano. Ese fue tu primer contacto, digamos. Ese fue mi primer contacto, sí. Con una persona que me lo proporcionó, una agente de allá mismo de la fiscalía. Logré hablar con él, que lo había conocido, era policía y lo había conocido en un momento. Pero básicamente esa parte era fuentes documentales. ¿Cuándo empiezas ya a tener contacto con fuentes vivas o en entrevistas con gente que te confirmara cosas? ¿Y cómo fue ese proceso? Ese proceso tardó mucho tiempo. Tardó mucho tiempo porque teníamos la parte documental, la contrafuente era el fiscal general de la República. El fiscal general de la República dijo que él confiaba en su testigo, porque él había hablado, lo había mirado a los ojos, y él sabía que mirándolo a los ojos el testigo le estaba diciendo la verdad. Por supuesto, ni qué decirles cómo llegar al testigo. Creo que, ahora que recuerdo, paralelamente hubo otros periodistas que también se montaron en la noticia y empezaron a investigar. Y empezaron a salir como, creo que las primeras informaciones de dónde estaba el testigo no las conseguí yo, ¿no? Creo. Sí, es que realmente esa parte, perdónenme, pero no me acuerdo. Solo sé que, claro, al yo empezar a investigar a esta persona y a empezar a publicar cosas, me empiezan a llegar Eso es lo que te iba a historias de gente. Se te acercó gente que sabía. Exactamente. ¿Cómo fue el acercamiento a esas fuentes, a esa gente? Bueno, siempre esos acercamientos son muy cautelosos. Uno siempre se acerca porque uno siempre tiene la impresión, y siempre tiene que tenerla además, de que se te acercan con algún interés ulterior, que no es solamente darte una información. Ellos están buscando algo. Entonces poco a poco fueron mostrando que de repente me decían no, que se acercaban algunos funcionarios policiales, que por supuesto off the record, algunas otras personas que lo conocían, individualidades, y entonces empezaron a decir que si estaba
en Maracaibo, que si era venezolano. Porque claro, ¿qué pasaba? Este testigo había implicado al dueño de uno de los principales canales de televisión, de Globovisión, a Nelson Messerani. Él es accionista de Globovisión, y lo había implicado en la muerte de Danilo Anderson. Entonces, por supuesto, Globovisión también se montó en la historia. Entonces, ellos sacaron algunos detalles, como por ejemplo que él tenía una cédula venezolana y que se la había sacado con un fiscal, que la numeración de su cédula era muy cercana a la de un fiscal que estaba involucrado también en el caso, que se llama Gilberto Landaeta. Intenté muchísimas veces hablar con todos los fiscales, con Gilberto Landaeta, con Yoraco Bauza, había una mujer que ahorita no recuerdo el nombre. Todas las fuentes oficiales que podían darme información al respecto se cerraron completamente. ¿Y qué hacías con la información que te iba diciendo esta gente que lo conocía, que te decía está aquí, está acá, o sí, puedo confirmar esto? Dependiendo de quién era y de la información que me proporcionaba. Por ejemplo, si me decían, si es una persona que yo confiaba mucho, como me pasó la vez que me dijeron que estaba en Maracaibo, era una persona de altísima confianza, y yo sabía que esa persona no me iba a decir una cosa que no era cierta, pues entonces lo publicaba. Había otras personas que me decían, por ejemplo, lo del número de cédula de Gilberto Landaeta, que salía por otros lados. Yo eso no lo podía comprobar. Entonces eso solamente lo publicamos como rebote de otros medios. O sea, hacerle un seguimiento a través de terceros. Finalmente, después de 6 meses, claro, esto se cuenta cortico, pero fue todo un proceso. Pero primero, antes de que eso, ¿tuviste una garganta profunda en tu investigación? No, una persona así que me dijera, mira, y ahora métete por aquí, vamos por allá. No. ¿Te hizo falta? Bueno, creo que siempre la mayor cantidad de información posible que uno pueda recibir es bienvenida, sobre todo porque, a ver, para que entiendan un poco, yo seguía haciendo mis actividades diarias en el periódico, pero esto fue un reto personal que yo asumí como tal, y entonces algunas veces tenía apoyo del periódico en cuanto a flexibilidad del tiempo, por ejemplo, y algunas veces no. Entonces, yo no tenía, más que una garganta profunda, quizás me hubiese gustado tener a alguien que me fuera supervisando desde el punto de vista periodístico. No lo tuve. O sea, digamos, todo lo que hice lo hacía de motu propio.